Buenas, Miss. Somos estudiantes de la Universidad de César Vallejo, del curso de Cátedra Vallejo, y formamos parte del grupo número 5, el cual consta de los siguientes integrantes: Rodríguez Calle, Lisbeth del Pilar, Rojas Varona, Kirce Juliana, Rosales Oropesa, José Luis, Ruiz Díaz, Catherine Pamela, Rumiche Loro, Priscila Lisset, Saavedra Gallardo, Piero Agapito y Salgado Retuerto, Jacqueline Mercedes. Y en esta ocasión hemos optado por presentar un documental de la obra de César Vallejo denominada El Holocausto. Esta fue publicada en Francia en el año 1903 en el idioma francés y más adelante traducida al idioma español. En resumen, Holocausto consta de 5 escenas y más de 30 personajes, y cuenta lo sucedido en Francia en el siglo XX, cuando la industrialización causó secuelas sobre la clase obrera, puesto que la mano de obra fue reemplazada de manera arbitraria por las máquinas, ya que éstas producían más y en menos tiempo, aunque los dueños de estas empresas se excusaban con que esto era secuela de la crisis económica internacional. Ante ello, los obreros se levantaron en protestas, motivados por el personaje de Raimundo, con la finalidad de defender su trabajo. Los huelguistas son duramente reprimidos por el gobierno. Sin embargo, a pesar de esa represión, los trabajadores triunfan gracias a su unidad. Y a continuación presentaremos un resumen de las escenas de esta obra. En la primera escena, un rumor tiene intranquilos a los obreros de una fábrica metalúrgica. La crisis ha mermado la economía, causando desempleo y cierre de fábricas en varios países. De pronto, entra al taller el vigilante, acompañado de un obrero, quien lleva con él un letrero en las manos. Se confirma la noticia. Ahí está, ahí está. Cierran la fábrica. Lockout, lockout, compañeros, dice uno de ellos. Dentro del grupo se escuchan las voces. No nos cerrarán. No y no. Abajo, lockout. La mayoría de los obreros ya no confía en el gobierno y organizan una reunión en un sindicato para protestar en el ministerio. El escándalo llama la atención del director de la fábrica, quien entra al taller para explicar la situación. ¿Por qué todo este desorden, señores? Y los obreros le responden: no al lockout, no a la desocupación. Y el director les vuelve a decir: mis amigos, desgraciadamente es a consecuencia ineluctable de la crisis económica internacional, y la desocupación en sí es un fenómeno inevitable, fatal. Nadie es personalmente responsable. En fin, señores, esto es desgraciadamente todo lo que puedo decirles por el momento. Continuando con lo que mencionó mi compañero dentro de la misma escena número 1, el obrero Raimundo se levanta e incita a los demás, a sus compañeros, a exigir sus derechos ante el posible cierre de las fábricas. Y les explica que cuando el director dice que el desempleo y la desocupación son consecuencias de la crisis económica internacional y por ende nadie es responsable de estos hechos, que esto es mentira, ya que todo esto se debe a la industrialización. Esto quiere decir que las máquinas empiezan a hacer el trabajo que antes desarrollaban los obreros y por ellos que los empiezan a despedir. Además, la triste realidad es que los obreros han construido las máquinas que harán que estos mismos se queden sin empleo. Sin embargo, la novia de Raimundo trata de persuadirlo y le pide que no vaya a la marcha por temor a que lo apresen o lo dañen. Sin embargo, este le pide que lo entienda y a su vez que proteja a su madre.
En la segunda escena, el ministro Dusov se reúne con 4 dueños de fábrica buscando la conciliación con delegados obreros. Sin embargo, no llegan a ningún acuerdo. Dusov: en resumen, señor Brunot, ¿piensa usted, como el señor Richard, que nada puede hacer contra la reducción de su producción? Brunot: absolutamente nada, señor ministro. El cierre de las fábricas no es obra nuestra, sino de la crisis mundial. Dusov: en lo concerniente a la disminución de los salarios, me gustaría tener igualmente una idea de conjunto en ese aspecto. Leblanc: señor ministro, los salarios, sin duda alguna, deben ser disminuidos. Antes de que Brack se retirara, uno de los patrones intenta convencer al ministro de que la huelga se detuviera, pero Dussat se negó y amenazó con renunciar al ministerio. Finalmente, Brack recurre a amenazarlo. Piense en lo que perderá. Si usted abandona la cartera, qué fiasco para los colegas, para la familia y para el partido. Un ministro no renuncia apenas 2 meses después del nombramiento, y todo por miedo de algunos mendigos. Dussat: cumpliré con mi deber y haré justicia por la igualdad. Brack: y bien, a cuanto a mí, querido Dussat, le voy a hacer protestar por su letra en el banco de crédito. Dussat: miserable, creí en un minuto de pudor de su parte. Brack: le pago con la misma moneda. En la escena 3, los obreros ingresan al salón de la Asamblea General con gritos para hacerse escuchar. No deja de fluir la masa. Luego empieza la reunión con el delegado, secretario y presidente del sindicato, pero no llegan a ningún acuerdo. Las declaraciones del OCEAU, delegado 2, menciona: y nosotros, cuidando no precipitar el conflicto a un callejón sin salida, hemos llegado hasta proponer a la delegación patronal una reunión para esta tarde. Los patrones se han apresurado a rechazarla bajo el pretexto de que ellos debían informar primero al consejo de administración de cada fábrica. No hay pretexto del cual no echar mano para eternizar esta situación que nos reduce al hambre. Los propietarios de la fábrica no acceden a negociar ni ayudar a un acuerdo sobre el cierre de fábricas y la disminución de los salarios que afecta gravemente a los obreros. Debido a ello, los delegados que apoyan al pueblo deciden declarar la vuelta. En la escena 4 muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico y muerte. Mientras tanto, los dueños de las fábricas que deben ser cerradas están en un cabaret acompañados de copetineras derrochando su dinero en juegos bastante vulgares. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que este era el vigilante soplón. Por tanto, decimos que el primer contexto situacional inmediato es la calle en la que se encuentra el edificio al que antes nos referimos, calle de un barrio obrero. En este escenario nos encontramos policías y obreros huelguistas, a más de niños e hijos de estos últimos. El segundo contexto situacional inmediato está en el primer piso, para nosotros hoy segundo, del edificio, en la habitación de la izquierda, al que llegan 2 obreros que son novios, un hombre y una mujer. Vallejo lo describe como una pieza humilde. El tercer contexto situacional inmediato es la pieza de la derecha del mismo primer piso, al que llega un huelguista que se une a la mujer y 2 niños. La quinta escena es la del triunfo después de la huelga. La puerta de la fábrica está abierta, invitando a los obreros a que ingresen, o el hecho de que se agrupan los obreros que llegan solos o en pequeños grupos, o a que circulan algunos policías municipales
y no policías de contención. Nos llevan a deducir que todo es normal. Y lo normal, después de una huelga victoriosa, significa el triunfo de los obreros que, enseguida, es explicitado con las vivas de los obreros metalúrgicos y con los aplausos, algarabías y demás.